Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, a pesar de haber sucedido en la Fórmula 1 en 1992, sigue siendo actual de alguna manera porque así es que se hacen las diferencias, las pequeñas diferencias entre compañeros de equipo que después terminan dándole muchas victorias y también, ¿por qué no?, títulos mundiales a uno de los dos pilotos del equipo dominante. Y vamos a hablar en particular de lo que sucedió en 1992 entre la dupla de pilotos del equipo Williams. Y es que en 1992, pues Nigel Mansell estaba claramente con el equipo Williams en su segunda etapa, después de que entre 1985 y 1988 había participado Nigel Mansell con el equipo Williams Honda. Y bueno, después perdieron los motores, estos motores los perdieron con McLaren, ¿no? Se los llevó McLaren, que dominó en el 88 y en el 89 con esos motores corriendo, pues prácticamente sin rivales, porque dominaron la categoría con Alan Prost y Ayrton Senna al volante. Pero en esa época Mansell estuvo muy cerca de ganar dos títulos mundiales y no lo logró porque, bueno, así es el deporte. Pero regresó Mansell para 1991. 1991, Mansell peleó el título mundial con Senna hasta la carrera de Suzuka. Ahí fue donde Nigel Mansell se habla de que Senna le hizo un brake test, pues una frenada tempranera y Mansell cayó en la trampa. Pero después de años de fracasos, 1992 fue el año en el que todo salió bien para Nigel Mansell. Por supuesto, apoyado por un monoplaza de Fórmula 1 que fue en su momento completa y absolutamente innovador como el FW14D. Por supuesto, esa temporada para Mansell fue una de las mayores demostraciones de poderío en la historia de la Fórmula 1. Un piloto que en lo más alto, en el punto más álgido de su carrera, eh, condujo un auto que superaba los límites de la tecnología con un equipo que trabajaba como reloj suizo. Entonces, Mansell y el Williams FW14B realmente dominaron e hicieron famosísima esta imagen del Red Five. Así se le conocía también a Mansell, el 5 rojo. Y bueno, quiero compartirles las historias, los puntos de vista de algunos personajes que trabajaron con Mansell en 1992, ¿no? A lo largo de estas temporadas, Mansell demostró que era un piloto que físicamente era un verdadero león. Estaba muy fuerte Nigel, y eso fue determinante también en la temporada 92, porque Williams estaba con un auto en el que iban a pelear el campeonato, con una característica, desde que probaron este FW14B, tanto Mansell como Patrese detectaron en la pretemporada que había un punto que generaba desconfianza en el piloto, una característica del auto que generaba desconfianza. Y esto es que digamos que tenía un truco tecnológico. El brillante FW14B, recuerden ustedes, tenía control de tracción y una transmisión semiautomática que, bueno, podría ser determinante ese año. Lo fue también en forma negativa en 91 porque tardaron mucho en dominar la caja semiautomática y eso les generó muchos abandonos en el 91, lo cual terminó pesando mucho en el campeonato. Pero recuerda a su ingeniero de carrera, David Brown, que en la temporada 2002, en la temporada 92, Mansell deseaba que llegara el principio de temporada. Y mencionaba Brown
que se había preparado Mansell durante el invierno muy, muy fuerte, que nunca paró en su preparación física. El auto con suspensión activa fue rápido de inmediato. Obviamente había una ventaja en él y como siempre con Nigel, si había una ventaja, la aprovechaba y seguía adelante. Nuestro control activo respondió a los cambios en la distribución de la carga, pero siempre hubo un pequeño periodo antes de que el sistema corrigiera. Y durante ese periodo no estuvo presente la retroalimentación habitual del conductor, recordaba Patrick Head. Fíjense ustedes, a ver, cuando vamos a explicarlo un poco más, de forma un poco más sencilla. Cuando los pilotos iban camino a una curva, estaban entrando a una curva, el sistema de suspensión activa no respondía inmediatamente a los cambios en la distribución de la carga, pero tenías que esperar y confiar que aunque no estés sintiendo total confianza en el auto, en lo que va a hacer, porque estamos hablando de décimas de segundo probablemente en lo que entraba el sistema, en ese momento, en ese pequeño momento de duda donde no se sentía el auto con el equilibrio adecuado, Mansell era donde simplemente hacía una diferencia con Patrese. Ricardo Patrese, su compañero de equipo en 1991 y 92. En el 91 habían estado muy cerca, pero en el 92 Mansell entendió que había que hacer una diferencia, ¿no? Entonces, ahí fue donde encontró que él tenía que confiar absolutamente en la tecnología del auto y no aflojaba en ningún momento el acelerador en esos momentos al entrar a las curvas. Y Patrese no podía lograr ese mismo nivel de confianza. Y decía Patrick Head que había una fracción de segundo de retraso en lo que entraba a este sistema y el piloto tenía la sensación de que no tenía rigidez ni resistencia al balanceo. A Ricardo Patrese le resultó difícil lidiar con eso, pero una vez que Nigel se dio cuenta de que pasando a través de este momento de duda con esta corrección, el agarre seguía ahí, aprendió a ignorar la sensación inicial que era la de un auto ligeramente flotante. A mí me parece interesantísimo, amigos, hago un paréntesis en la información. A mí me parece interesantísimo porque aquí hablamos de la confianza, una vez más, del tema de la confianza del piloto con el auto. Y estos niveles de confianza, cuando logras de cierta manera entender el auto, de por qué hace esto, de que vas a entrar a la curva a lo mejor con una ligera sensación de duda, de que no está el agarre ahí. Mansell aprendió a desoír esto y seguía empujando a tope, lo cual no hacía Patrese y claramente generaba una gran diferencia con su compañero de equipo. Recordaban que Mansell no solamente se centraba en su manejo, sino que Adrian Newey, quien era el diseñador en jefe de aquel Williams, recordaba que Mansell se había dado cuenta que él tenía que asumir ese liderazgo entre él y su compañero de equipo porque tenían el auto para pelear el título. Y recordaba Adrian Newey que Nigel se dio cuenta rápidamente que tenían un coche muy bueno y que su rival más probable por el título iba a ser Patrese. Así que se dedicó Mansell a desmoralizar sistemáticamente a Ricardo Patrese. Y ese truco funcionó, según recuerda Adrian Newey, porque Mansell superó a Patrese por segundo y medio con una impresionante vuelta para ganar la pole en la primera carrera de la temporada en el circuito sudafricano de Kyalami. Y en carrera, ni les cuento, ganó por 34 segundos de ventaja. Mansell continuaría siendo el piloto dominante durante toda la temporada, muy por delante de Ricardo Patrese, su compañero italiano, y Mansell ganó las primeras 5 carreras de la temporada de forma consecutiva. Ahí, en 1991, repito, estuvieron igualados, pero para el 92, recordaba también Patrick Head, la razón principal de la diferencia entre los pilotos fue
esto de la sensación en el auto a la entrada de las curvas y la respuesta del sistema activo. Nigel se dio cuenta de que si te convencías a ti mismo de confiar en él, estaría ahí una vez que entraras a la curva. Se adaptó rápidamente y Ricardo siempre deseó que fuera un coche estándar. Sin duda, Nigel superó a Ricardo en cuanto a la mentalidad, pero creo que lo habría superado en cualquier caso, recordaba Adrian Newey. El coche activo se adaptaba a su estilo agresivo, con ganas de más, con confianza en él. Había que apretarlo a fondo porque generaba mucha carga aerodinámica, sobre todo en curvas de alta velocidad. Ahí Nigel era mucho más rápido, no tenía dirección asistida que debería haber tenido en retrospectiva, y Nigel además aprovechaba y ganaba una ventaja por la fuerza tremenda que tenía en la parte superior del cuerpo. Recuerdan también que Mansell pues tuvo por ahí un pequeño bajón, no ganó Mónaco, recuerdan ustedes aquella falsa alarma de una pinchadura del neumático, tuvo que entrar a hacer una parada, Senna tomó el liderato y Mansell en Mónaco no pudo adelantar a Senna y se dio aquella carrera memorable en Mónaco 92 con un duelo entre Senna y Mansell. En aquel entonces Mansell regresó muy fuerte en Gran Bretaña, en Alemania, ahí rápidamente dominó a su compañero de equipo y bueno, en su Gran Premio Británico consiguió la pole con 2 segundos de ventaja, 2 segundos de ventaja sobre Patrese y 3 segundos de ventaja sobre Ayrton Senna. También, ahora que viene el Gran Premio de México y el Gran Premio, por supuesto, de este fin de semana en el COTA, en Estados Unidos, recordar, amigos, que mucha gente minimiza el hecho de correr en casa, de tener un público en su mayoría aplaudiéndote y deseándote lo mejor. Respecto a ese tema, Mansell también habló y dijo estas palabras. La gente siempre ha debatido sobre este tema y algunos saben de qué estás hablando y otros dirán que es una tontería, que no tienen ni idea. Incluso los directores técnicos de los equipos, por ejemplo, en un deporte como el rugby, dirán, aprovechemos la ventaja de jugar en casa, porque eso es lo que se hace en casa. Y mencionaba Mansell que en cualquier carrera, si estás corriendo en casa, puedes mejorar tu nivel, lo que significa que estás más concentrado, que estás más comprometido y que quieres algo más que quizás en otras carreras pues no lo percibes. Dice, no deberías, dice Mansell, porque si eres un profesional deberías desearlo con la misma intensidad sin importar dónde corras, pero la regla local supera muchas cosas. Eso te puede traducir en un mejor tiempo de vuelta y más importante que conseguir tiempos de vuelta más rápidos es que hagas todo lo posible para tener el fin de semana perfecto y sacar lo mejor de ti mismo. Controlas tu cuerpo, controlas tu mente, controlas el coche y sacas cosas de la manga que normalmente no podrías hacer en otras carreras durante el año. Siempre supe mejorar mi rendimiento de forma bastante significativa en un gran premio de casa porque mi zona de confort estaba ahí, reconocía Nigel Mansell, ¿no? Y bueno, también el jefe Frank Williams en su momento recordaba que el paso de Mansell por el equipo pues dejó huella, ¿no? El paso de Mansell a lo largo de los años, recordaba Frank Williams, el equipo atravesó muchos momentos difíciles y Nigel no dudó en expresar su decepción a su manera habitual, pero en 1992, aquel año donde ganó su primer campeonato del mundo, su primer y único mundial de Fórmula 1, las cosas fueron bien durante la mayor parte del año. Nigel tenía un coche ganador, pero para entonces ya se había convertido en un piloto imparable. Ese año era casi único en su clase y no habríamos podido ganar sin él, recordaba el señor Frank Williams, que en paz descanse. La verdad es que Nigel es una leyenda de la Fórmula 1, es un piloto del que no se habla mucho, pero en su momento no por nada era conocido como el León Británico. En Italia, el famoso Leone, y la verdad, el Red Five, también todos estos apodos son conocidos por los aficionados alrededor del mundo, los que tuvimos la oportunidad de estar presentes en la segunda era de la Fórmula 1 en México, pudimos verle correr, pudimos verle ganar,
y pudimos, por supuesto, recordar y vivir en ese momento, en 1990, aquel adelantamiento, aquella maniobra impresionante sobre Berger que le permitió adelantarlo en la curva peraltada. Yo nunca vi a un piloto adelantar en la curva peraltada como lo hizo Mansell en 1990 en el Gran Premio de México. Pero bueno, todo esto forma parte de los recuerdos ahora que se nos vienen del Gran Premio de México que tendremos ya en poco más de una semana, pero recordar también a un piloto que, en mi opinión, muchas veces ha sido poco reconocido. Esa sensación me queda, ¿no? Y que dominó 1992 a su antojo. Un pilotazo que era espectacular cuando tenía el auto. Sí, creo que se desmotivaba muy fácil, pero también se motivaba grandemente cuando tenía los elementos a su favor, ¿no? Y fue un rival muy duro, incluso para Senna durante varios años, para Alan Prost y para toda esta gente que dominaba la categoría en los años 80 y principios de los 90. Nigel Mansell, campeón del mundo de 1992, sin la menor duda, una de las leyendas de la Fórmula 1 y sobre todo un piloto que recordamos con mucho cariño todos los que vivimos en algún momento la Fórmula 1 en los 80 en el circuito Hermanos Rodríguez. Así que amigos, si les gustó este video, por favor no duden en darle clic al botón de suscribirse si no lo han hecho ya. También, por favor, los invito grandemente a que me dejen un comentario, que revivamos aquellos tiempos de Mansell. Por favor, si pueden compartir este video en sus redes sociales, háganlo. Si me pueden ayudar con un like, también se agradece mucho. Y ya estamos a nada de salir hacia el circuito de Austin, Texas, el circuito el circuito de las Américas en Austin, Texas. Así que quise compartir el día de hoy con ustedes estas palabras, de este repaso de lo que fue el año del 92 y la clave, por supuesto, la clave que le dio a Nigel Mansell la oportunidad de coronarse campeón del mundo de Fórmula 1 en 1992. Sin más por el momento, amigos, me despido. Nos vemos a la próxima.